Las murallas de Teodosio en Constantinopla fueron levantadas en el siglo V después de Cristo por el prefecto del pretorio Antemio, obedeciendo las órdenes de Teodosio II para hacer frente a la amenaza de pueblos bárbaros y los hunos. La obra, en realidad, comenzó en el reinado de Arcadio, 395-408 después de Cristo, sobre el año 404-405 después de Cristo y duró 9 años de duro trabajo. Según el Codex Theodosianus, la obra fue terminada en el año 413 después de Cristo. Constantinopla sufrió 3 grandes terremotos. Uno el 25 de septiembre del 437 después de Cristo y el otro el 6 de noviembre del año 447 después de Cristo, que dañaron las murallas. Especialmente duro fue el segundo terremoto, ya que derribó 57 torres defensivas. En enero del 448 después de Cristo se produjo otro de gran magnitud. La situación se tornaba desesperada y empezó a extenderse el pánico entre la población romana de Constantinopla, pues sabían que los exploradores de Atila habían visto cómo la capital se había quedado sin defensas. Los hunos habían vencido a las tropas orientales en el río Utus en un combate titánico en el que el propio comandante romano y Magister Utius que Militiae Arnegisclus había muerto en el campo de batalla. Ante tal situación desesperada, el prefecto del pretorio de la capital Flavio Constantino reunió a los ciudadanos de las facciones en el hipódromo y les expuso su plan. Todos los miembros de las facciones del circo, verdes, azules, rojos y blancos, debían trasladarse a las murallas y repararlas con sus propias manos antes de la llegada de Atila, para tener una oportunidad de sobrevivir. Todos los ciudadanos debían volcarse en reparar las murallas. Los 16.000 verdes y azules lideraron la obra. Cada facción se situó en una determinada zona delimitada y empezó a trabajar día y noche. Los azules, facción conservadora, se situaron entre la puerta de Glacherna y la puerta de Miriandrión. Los verdes, facción progresista, trabajaron de la puerta de Miriandrión hasta el mar de Mármara. Por su parte, la puerta de Region fue reparada por los rojos. Era invierno y el frío era intenso. Tras solo 60 días de trabajo a destajo, no solo cumplieron su cometido para finales de marzo, sino que además mejoraron las defensas de manera sobresaliente. Ningún enemigo penetraría por esas murallas en los próximos 1000 años. Todos los emperadores restauraron y mimaron aquellas murallas durante los siglos venideros. Las murallas teodosianas eran un fortín difícil de superar. Había un foso inundado de agua, y tras él un pequeño parapeto. Tras ello estaba la muralla exterior y detrás la muralla interior. Las murallas terrestres se extendían a lo largo de toda la ciudad por su parte terrestre y disponían de 92 torreones independientes. Con la muralla marítima, Constantinopla disponía de 500 torres independientes de defensa. Las murallas terrestres tenían más de 6 kilómetros de longitud. Comenzaban en la costa del mar de Mármara, formando una especie de curva, y terminaban en el Cuerno de Oro. En realidad era un verdadero sistema defensivo que estaba constituido por una triple línea defensiva, de 2 murallas y un enorme foso provisto de un parapeto. Lo primero que se encontraba el enemigo, cuya ambición era entrar en la ciudad a la fuerza, era el amplio foso parapetado de cerca de 20 metros de ancho. El foso mismo había constituido antaño un espacio imposible de atravesar para muchos grupos de aventureros que luego de alguna escaramuza decidía retirarse sin siquiera atravesarlo. Después del foso, si el enemigo lograba cruzarlo, luego de mucho esfuerzo, y bajo los proyectiles de los defensores, se encontraba con una franja de 15 metros de ancho que lo separaba de una primera línea de murallas. Esa primera línea, la muralla exterior, era de muros de 2 metros de espesor y 8 metros de alto, con más de 92 torres estratégicamente colocadas a través de los más de 6 kilómetros, que la hacían ya bastante dificultosa de franquear para los indeseables visitantes. Si las fuerzas de ataque hubieran tenido la inmensa fortuna y la suficiente fuerza y hubiesen podido atravesar la primera muralla en alguno de sus puntos, se encontraban luego con el peor de los infiernos, un pasillo perídolos, bien abierto y libre de aproximadamente unos 18 metros de ancho, tras el cual los esperaba la más temible de estas construcciones.
Una muralla de nada menos que 5 metros de ancho y 13 metros de altura, y que a lo largo de sus más de 6 kilómetros de largo contaba, como ya he comentado, con alrededor de 92 torres de hasta 15 metros de altura, y desde las cuales los defensores tenían todo el trabajo facilitado, dominando este pasillo mortal para el enemigo y muy útil para el defensor, porque cuando éste se hallaba en posesión de los dos muros servía a sus tropas para desplazarse cómodamente de un lado a otro de las murallas, y les daba otra notable ventaja sobre el ejército enemigo. Los muros y las torres estaban fuertemente edificados, y cubiertos de pequeños cubos de caliza y fortalecidos con líneas de ladrillo, con lo cual las enormes piedras arrojadas podían dañarlo aquí o allá, pero era muy difícil que eso facilitara su destrucción. Muchas de las torres y muros tenían inscripciones para saber quiénes las habían construido o reparado y motivos de agradecimiento y besos de protección a la ciudad y a sus habitantes. Para completar la obra del cerco alrededor de toda la ciudad, por las amplias zonas de costa de su territorio, se construyeron murallas marítimas enormemente eficaces, de menor envergadura, ya que eran alrededor de 13 kilómetros de un muro único de 12 metros de alto, pero con la inmensa ayuda de la inaccesibilidad gracias a la presencia del mar y de la flota, y defendido por unas 300 torres aproximadamente y una cadena gigante que bloqueaba la entrada al Bósforo. Este sistema defensivo resistió más de 20 asaltos y asedios durante más de un milenio frente a toda clase de enemigos e invasores. Espero les haya gustado este interesante tema. De antemano espero reparar lo más pronto posible mi micrófono y poder traerles contenido con mayor calidad. Se despide de ustedes su estrategos Flavio Valentinilo Historia Mictrix.